Año 452. Los hunos de Atila han arrasado el Imperio Romano de Occidente. El Papa León hace un viaje de 400 kilómetros para encontrarse con el caudillo a la entrada de la península itálica en el río Mincio, en donde tienen una charla privada en la tienda del azote de Dios, y entonces el milagro sucede. Los hunos se retiran y desisten de saquear la santa ciudad de Roma. Desde entonces será conocido este pontífice como León el Magno, el primero entre pocos a lo largo de 1700 años de historia de la curia en recibir tal título. Año 622. Un hombre pobre, pero casado con una rica viuda, comienza una peregrinación en la península arábiga y funda una nueva religión con bases judeo-católicas. Esta religión será conocida como el Islam. Se extiende por Asia, África y Europa. Se adueña de la tierra de los judíos y a partir del siglo XII estará en 200 años en conflicto con el mundo occidental, en 8 confrontaciones, saliendo vencedores en 7 de ellas y que nosotros conocemos como las Cruzadas. Hoy, el Islam tiene presencia en 27 países de África, 2 en América, 2 en Europa y 28 en Asia, dando un total de 59 países con presencia mayoritaria. Además, tiene comunidades significativas en todo el mundo. Año 2019. Emiratos Árabes Unidos, un país enclavado en la península arábiga, con el 85% de población migrante y puerta de entrada al Golfo Pérsico. Según su historia, tras el término de la dominación británica, logró unirse bajo una monarquía electiva y federal. 7 reinos se convierten en un país avanzado, pero muy tradicionalista, tanto que las leyes prohíben las cruces en los templos o el convertirse del Islam a otro credo. Pero entonces aparece el Papa Francisco y el 5 de febrero realiza una misa con más de 130,000 personas en el estadio de fútbol de la capital del reino musulmán, Abu Dhabi. Veamos otro dato sobre los Emiratos Árabes Unidos. La división del porcentaje de su población migrante es la siguiente: 58% son originarios del sudeste asiático, bangladesíes, pakistaníes, srilankeses o hindúes. El 16% pertenece a otros asiáticos, entre los que destacan filipinos o iraníes, y un 8% de occidentales. Este último dato lo supieron leer en el Vaticano, pues representa más de 500,000 de personas no árabes en un país árabe y altamente tradicional. Hay de papas a papas. La mayor parte de la gente cree que el polaco Juan Pablo II fue un papa misionero, pero no fue así. Fue un papa viajero, pero solo dentro del mundo católico o dentro del mundo ortodoxo. Fuera de este círculo hizo muy pocas visitas, 2 veces a la India, una a Bangladesh, una a Egipto, pero solo al monte Sinaí, una a Japón, una a Kazajstán, una a Pakistán, una a Singapur, una a Sri Lanka, una a Turquía y una a Timor Oriental. Pocas visitas al mundo no católico. Bajo su mandato, el catolicismo perdió muchos adeptos y la cosa empeoró con el conservador Benedicto XVI, aunque este realizó una asombrosa gira por Turquía y un acercamiento más profundo con la otra cara del cristianismo masivo, el mundo greco-ortodoxo. Todo cambió con la llegada de Francisco. En el poco tiempo que lleva, ya visitó Jordania y Palestina. Canonizó al primer santo de Sri Lanka, José Bas, en una recepción con más de 300,000 personas. Visitó y reconoció a Armenia como el primer país histórico en declarar el cristianismo religión de Estado.
Según la tradición, en el año 301, el rey Tiridates III la proclamó. Hoy es un país de minoría católica y con una iglesia ortodoxa propia del Estado armenio, pero con más de 1500 años de antigüedad. Además, ha realizado visitas a países de complicada situación religiosa, en donde el Islam, el catolicismo y los ortodoxos conviven en muchas ocasiones enfrentadamente, como es el caso de Azerbaiyán, Georgia o Bosnia-Herzegovina. También visitó Egipto, pero no solamente el monte Sinaí. En esta ocasión se reunió con los jefes de una de las iglesias cristianas más antiguas, la iglesia copta, y tuvo una reunión con el dirigente suní. Destaco también la visita a Bangladesh y Myanmar, países con crisis humanitarias étnicas. ¿Por qué todo esto? Mientras en América Latina y en Europa el catolicismo sufre una profunda crisis, cediendo paso al pentecostalismo carismático, en lugares del mundo en donde el catolicismo es débil, este polémico y muy político papa progresista está llevando a cabo un gran trabajo, y aquí volvemos a los 7 reinos árabes que hoy conocemos como los Emiratos Árabes Unidos, pues lo acontecido ahí es algo increíble, pues el país no solo es tradicionalista, también es esclavista. Tienen una ley que se llama la kafala. Dicha ley obliga a los migrantes fidelidad absoluta a su patrón o a su patrocinador. Este tiene que darles permiso hasta para salir del país y no pueden emplearse para otra persona. Aproximadamente más de 1 millón de católicos viven bajo este sistema. Francisco y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, en la más literal diplomacia, voltean a otro lado. El presidente emiratí se comporta así: te construyo una catedral en mi capital, haces tu misa multitudinaria y así me controlas a la clase trabajadora por medio de tu fe. Mientras Francisco se comporta así: yo gano el control de 5 millones de católicos más y me hago de la vista gorda con tus leyes laborales. Sencillo y práctico. No olvidemos que el mundo musulmán está dividido en 2 ramas, chiitas y sunitas, y los Emiratos Árabes Unidos pertenecen a los sunitas, y es la rama que se está acercando a Occidente, a Israel y ahora al Vaticano. Este crecimiento del catolicismo, si bien no es por conversión, sí lo es por migración, pues los dogmas católicos cuadran perfecto a las clases trabajadoras necesitadas. Esto lo entienden los gobernantes suníes y están dando las facilidades para que esta población dentro de sus países se sienta a gusto, cosa que al Vaticano le parece bien y le está sacando mucho jugo. Pues si comparamos la misa de Abu Dhabi en febrero de este año, no tiene parangón con la que celebró Francisco en Chile en el año 2018 con una asistencia muy, pero muy pobre. Francisco está aprovechando sus 3 poderes: cabeza de la Iglesia Católica en el sentido religioso, jefe de Estado en el sentido político, y una especie de jefe y presidente de la Santa Sede en el sentido administrativo, aplicando esta estrategia de atención a nuevos mercados. ¿Lo dudamos? Veamos otro caso aún más increíble: China. China creó su propia Iglesia Católica, cuyos obispos eran nombrados por el Partido Comunista. A los creyentes que reconocían al Papa de Roma se les mandaba a campos de concentración y se les nombraba católicos clandestinos. No es un secreto que en China no batallan para los donantes de órganos. Los obtienen, adivine de dónde, de sus campos de concentración. Ni Juan Pablo II pudo negociar con el Dragón del Oriente, pero Francisco fue más pragmático. Como jefe de Estado hizo 2 maniobras. Primero, se ha rehusado recibir al Dalai Lama, quien pugna por la libertad del Tíbet
el cual China controla parcialmente desde hace décadas y para quienes el Dalai Lama es un criminal. Y segundo, reconoció el Sistema Nacional de Trasplantes de Órganos chino. El Vaticano realizó una conferencia e invitó a los médicos de esta nación a exponer las bondades de su sistema. Obviamente, ellos defendieron que en ningún momento extraen órganos a los presos de los campos de concentración. ¿Cómo respondió China a tal gesto por parte del Vaticano? Pues dejó a Francisco, a partir del 2018, nombrar a los obispos de la Iglesia china, lo que ha significado reconocerlo como la cabeza de la misma, lo que equivale a que 12 millones de católicos chinos ahora deben fidelidad al Papa, lo que equivale a que ya no irán a campos de refugiados para perder sus órganos. Francisco recuperó de un plumazo los millones de creyentes que ha perdido en Latinoamérica en los últimos años. Mientras, en un lado del mundo, desbandadas de católicos pasan a las filas evangélicas y carismáticas, el Vaticano, usando su largo y retorcido colmillo histórico y político, fortalece sus misiones en el África y por medio de la diplomacia tiende puentes, increíblemente, con el mundo musulmán y con la China comunista, impensable en tiempos de otros papas. Es admirable la forma en que el Vaticano aplica su política y su diplomacia para mantener a flote un barco que aparentemente se está hundiendo, pero que en otros lados del mundo se está fortaleciendo. Un saludo de su amigo el Burro Benjamín. Nos vemos en un próximo video.